Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Hola, muy buenas noches, Radio Escucha. Aquí estamos en su programa Palabra de Vida. El titular de este programa, nuestro hermano Julián, desgraciadamente no va a poder asistir, pero venimos, digamos, una camada, por así decirlo, para respaldarlo. Mi nombre es Miguel, y voy a ser junto a mi hermano los que vamos a tratar de profundizar sobre esa temática, que ataña sobre el origen de la iglesia, su desarrollo. Es un tema que puede abarcar varias aristas, de diferentes ángulos, pero creemos que es un tema muy vamos a decirlo, que puede ser o está dentro del lenguaje de la boga, del pópulo, ahora que se presenta ciertos eventos, ciertas inauguraciones, dentro del cristianismo en sus diversas tradiciones, específicamente lo que ahora vemos con el levantamiento del nuevo Papa, pero no vamos a centrarnos específicamente en eso, queremos ver qué es esa iglesia, cuál fue su crecimiento, cuál fue su origen, pero antes de eso, antes de pasar al grueso, antes de pasar a lo que nos interesa realmente, le voy a dar el tiempo a mi hermano, que ahora me va a estar acompañando para que podamos nosotros ir, vamos a decirlo así, desmenuzando esto que parece ser hace mucho tiempo, algo así, parece ser que es de alguna manera de un dato histórico, que se queda dentro de los libros, pero que sigue siendo significativo porque sigue vigente, eso es una realidad. Le doy el tiempo a mi hermano para que se presente. Bueno, pues buenas noches a todos los radioescuchas. Primeramente quiero darle gracias a Dios por este espacio, por este tiempo que nos permite comunicarnos con ustedes a través de este medio. Agradecerles a todos los que intervienen para que se haga posible este modo de comunicación. Y bueno, pues agradecerle a Dios y a ustedes que se dan también su tiempo, y desde aquí saludarlos desde cabina, decirle buenas noches y gracias por su tiempo. Sí, entonces por ahí tenemos algunos números, donde se pueden contactar con nosotros para que podamos interactuar juntos, para que podamos explorar juntos, y voy a darle por ejemplo, en la página web de Radio Vida, que es www.radiovida1051.com, www.radiovida1051.com. Aquí tengo entendido que se quedan grabados los programas, que hemos estado transmitiendo a lo largo ya de algunos meses, no solamente este programa, sino la programación cotidiana, de Radio Vida. Pero también nos pueden consultar a través del teléfono de cabina, que es el 753-537-1701, 753-537-1701, o en su defecto, también ahora de las nuevas actualizaciones de los medios de comunicación como el WhatsApp, pues también tenemos nosotros un numerito aquí donde nos pueden contactar a través del 753-177-54, 753-177-54. Ahí está para que todo aquel que se quiera conectar, que quiere interactuar con nosotros, estamos abiertos también a que participen. Como se había dicho en el preámbulo, es un tema
tema interesante porque la Iglesia como organismo, como podemos decirlo hasta en cierto sentido, como institución, sigue teniendo un papel preponderante, ¿no?, en la civilización, por lo menos mexicana, ¿no?, en la sociedad mexicana. Y creemos oportuno, ¿no?, por los acontecimientos que habíamos dicho previamente, que hablar de su origen y de su desarrollo es vital, ¿no? Es vital, y para que también ustedes como radioescuchas que están exentos de esta cultura, ¿no?, de la Iglesia, de la religión, puedan pues profundizar también, ¿no?, y no sacar conjeturas que a lo mejor no son acordes a la realidad, ¿no?, a la realidad de la Iglesia, ¿no? Entonces vamos a empezar desde ahí, ¿no? El primer, yo creo, paso, hermano, es ver que el origen de la Iglesia cristiana en general, ¿no?, de la Iglesia apostólica, es un proceso muy, pero muy peculiar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Islam, que nace a través, o bueno, eso es lo que reza el Islam, ¿no? Es el hecho de que el ángel Gabriel entrega el libro del Corán al profeta Mahoma, entonces se usa ese libro como el medio por el cual Dios está hablando, ¿no? Es un acto sobrenatural desde la propia descripción del Islam, pero que sinceramente, y esto no es porque yo sea cristiano, ¿no?, pero que sinceramente, hermano, el crecimiento del Islam tuvo también que ver con un peso realmente considerable, un factor realmente considerable, como era las conquistas. A ver, el cristianismo hasta que se oficializa por ahí del año 300, si no mal recuerdo, 380, en el Concilio de Constantinopla como la religión oficial, el cristianismo era una religión clandestina. El 325 se permite, ¿no?, esa libertad de culto, pero digamos, recorrió un periodo de 300 años aproximadamente, hermano, que fue una religión clandestina, pero que asimismo creció exponencialmente. Bueno, pues sí, es un tema muy importante e interesante, creo yo, porque, bueno, Wikipedia nos dice que el cristianismo es todo el que cree en Cristo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos diferencia a un cristiano de otro? ¿Qué es lo que marca la diferencia, no? Y principalmente yo puedo poner como lo primero es el fundamento, la Biblia. Uh-huh. Esto es lo que nos tiene que dar la luz de aquel que se puede decirse a sí mismo cristiano o creer que está dentro del cuerpo de una iglesia como un organismo vivo. Entonces, ¿cómo nace, dónde nace el cristianismo? Es una condición muy interesante porque, pues, la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se convierten a Cristo. Entonces, es importante que nosotros remarquemos, que hagamos una pregunta y no nos contestemos todo el público, ¿no? ¿Dónde nace el cristianismo? Porque, si bien es cierto que si podemos ver la historia de la humanidad, pues que Testigos de Jehová nacen con un precursor llamado Russell, ¿no? Los mormones nacen con otro precursor llamado Joseph Smith. El catolicismo nace con un precursor o con una doctrina papal. ¿Y dónde nace el cristianismo? Entonces, pues, y esa es una pregunta que pues tenemos que irnos a la Escritura para ver dónde nace el cristianismo. ¿Quién fue el precursor, el iniciador, el que comenzó no con una idea, sino con verdades? ¿Y quién es él, pues? ¿Y cómo empieza su ministerio, no? No vamos a sacar el dato del nacimiento de Jesús, que aunque ahí pudiéramos decir que ahí nace el cristianismo, ¿no? Con Cristo. Cristo, entendiendo que etimológicamente significa el enviado desde el griego, es el mensajero de Dios, el enviado de Dios. Y entonces, ¿dónde nace el cristianismo y cómo nace esta fe? Y podemos irnos a las Escrituras, ahí al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos del 13 en adelante. Pues de ahí para atrás nos habla del cómo nace Jesús y lo que pasa con Herodes y cómo le cortan la cabeza a Juan el Bautista y cómo Jesús empieza a llamar a sus discípulos y ahí viene, ¿no? Pero ya aquí en el 13, yo creo que aquí nace el cristianismo. ¿En dónde? Pues ahí en Galilea, ahí en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Canaán,
Porque aquí dice la escritura, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado. De ahí para atrás, muy poco se habla del bautismo. Del Antiguo Testamento nos habla más bien de la circuncisión, de la circuncisión. Pero luego aquí nace, y aquí nace la idea del bautismo. Mas Juan se le oponía. Ahora, bautismo, entendiendo que significa sumergirse, introducirse, zambullirse. Entonces, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado, vamos a parafrasearlo, yo necesito ser sumergido o introducido en el agua por ti. Y tú vienes a mí, le pregunta Juan el Bautista a Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue sumergido, bautizado, sumergido en el río Jordán, y ahí nace la primera doctrina cristiana, la doctrina del cristianismo basada en el bautismo. ¿Cómo se celebra el bautismo? ¿Sí? Subió luego del agua, o sea, bajó totalmente al agua Jesús, no fue por aspersión, no fue por idea humana, fue una condición de Dios, para que se cumpliera la justicia de Dios. Y ahí nace una de las doctrinas cristianas, el bautismo. ¿Y quién es el precursor? ¿A qué edad se bautiza el precursor? Como una muestra de ese es el ejemplo que yo pongo, y de aquí para adelante todos van a seguir este ejemplo, ¿no? Aunque no habla de una edad específica, pero sí entendemos que es una edad donde todos y cada uno de los que bajamos a las aguas bautismales tomamos nuestra propia decisión, ¿verdad? Entonces ahí nace el bautismo, y Jesús, después que fue bautizado, o sea, sumergido, después de eso, dice así la escritura, subió luego del agua, entendiendo el zambullirse, ¿no? Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí empieza su ministerio Jesús. Después de esto viene la tentación del diablo hacia Jesús, donde le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan y come, y súbete al pináculo y aviéntate, a fin que está escrito que a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Ahí empieza su ministerio. Primero es bautizado, después es tentado, y después empieza su ministerio. Si podemos ver en la Biblia Reina Valera, en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 12, el encabezado que nos anuncia Reina Valera dice, Jesús principia su ministerio. Aquí empieza. Ahí empieza y llama a Pedro, a Juan, a Andrés, a Bartolomé. ¿Qué son ellos? Son seres humanos, adultos. Pero yo estoy cierto que ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia. Con un grupo si pudiéramos sacar la definición de iglesia, ¿qué es iglesia? La iglesia, pues entendemos nosotros como cristianos que no es el edificio, sino la iglesia son un grupo de pecadores arrepentidos, bautizados como Jesús lo manda, y predicando a Cristo hasta su venida. Entonces ese es el cuerpo vivo de Cristo, y entonces es otra doctrina, por cierto, otra doctrina apostólica, ¿no? Y ahí vamos empezando a desmenuzar todas las doctrinas, y ahí van haciendo la fe de aquellos que siguen a Cristo. Sí, es muy interesante, ¿no? Cómo Jesús, antes de empezar su ministerio, él va a las aguas, ¿no? Va a bautizarse, como una muestra de lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? También como una muestra de la confesión pública de que su ministerio iba a comenzar. Hay que recordar que el bautismo no era una práctica muy habitual durante el templo salomónico, ¿no? Sino más bien esta práctica se fue gestando a partir según los eruditos, ¿no? A partir de una comunidad llamada la comunidad de los esenios, que veía en el bautismo
la purificación del espíritu para poder proseguir en este caso, a la relación, ¿no?, con Dios, a cierta especie de regeneración, aunque sabemos bien que la regeneración es precisamente el arrepentimiento del creyente, ¿no? Pero esto se fue construyendo, ¿no?, y se popularizó, ¿no?, a partir de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, aquel gran profeta que nace también de manera milagrosa, ¿no? Que era primo de Jesús, ¿no? No era una persona cualquiera. De hecho, Jesús mismo dice que Juan es el mayor hombre que ha pisado esta tierra, ¿no? Sí. Entendiendo obviamente que está subordinada a la persona de Jesús, pero lo dimensiona así el Señor porque Él dejó propiamente todo, ¿no? Y fue el encomendado, como bien dice también la Escritura, en acomodar o arreglar el camino del Señor, ¿no? Poder poner los fundamentos para que el Señor pueda caminar, ¿no? Y el bautismo, entonces, esa presentación, es esa señal de que Jesús ahora, como bien dice el hermano, iba a empezar su ministerio, ¿no? Que, no sabemos mucho de la vida de Jesús anteriormente a eso. Hay ciertas partes donde lo vemos con un altercado en el templo, ¿no? Donde sus padres lo buscan, pero fuera de ahí no hay mucho en donde podamos nosotros conocer esa vida anterior al bautismo. ¿Por qué? Y cuando suelen preguntarme eso, bueno, la respuesta es porque a Dios no le plació que supiéramos eso, porque lo más seguro es que haya sido una vida tan común como la que cualquier otro ser humano tiene. Lo verdaderamente, digamos, especial empezaba una vez que Jesús se presenta con Juan el Bautista. Y es interesante cómo Jesús nos va demarcando muy claramente lo que viene a desarrollar la doctrina apostólica, ¿no? Por ejemplo, vemos en el capítulo 4, veíamos el 3:13, vemos el 4, la tentación de Jesús, vemos en el mismo 4, capítulo 4, verso 12 del Santo Evangelio según San Juan, cómo empieza el ministerio y cómo empezó el ministerio, diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. El arrepentimiento es otra doctrina que nos caracteriza a la iglesia de Cristo, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que arrepentimiento es un cambio de dirección. Si tú vas hacia el sur, bueno, vas hacia el norte, ¿no? Vas hacia el infierno, ahora vas a ir hacia Dios, que no es la culpa. Vas a ir hacia el pecado, ahora vas a ir hacia la purificación, hacia la santidad de Dios. Entonces, el bautismo, ¿qué es? Bueno, significa zambullirse, eso sí es cierto, ¿no? Y representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, como nos lo dice Romanos capítulo 3, verso del 13 en adelante, ¿no? Entonces, pero el arrepentimiento, y aquí Jesús nos empieza a hablar de sus doctrinas. Entonces, todo aquel que quiere seguir a Cristo, sí, tiene que arrepentirse. Pero no tiene que llegar a un remordimiento, sino a un arrepentimiento. Porque el remordimiento es aquello que nuestra conciencia nos lastima, ¿no? Nos hace, como seres conscientes que somos, podemos decir, chin, nos mueve atrás de la culpa. Sí, me equivoqué, la estoy regando, no debiera haber hecho esto. Y el remordimiento dice, no lo vuelvo a hacer, y a los 8 días está igual, ¿no? Y el arrepentimiento es un dolor que siente uno en el cuerpo, en su interior. Es algo que lastima por el hecho de recordar lo que uno sabe que hizo mal. Nos vamos a arrepentir de nuestra propia maldad, de nuestros propios pecados. Y es un dolor interno que hasta produce en algunos hasta lágrimas porque, y puede reproducirnos repugnancia a ese pasado, ¿no?, que tuvimos, ¿no? Un arrepentimiento que te causa dolor y dices tú, ¿cómo fue posible que llegué a hacer esas bajezas, ¿no? ¿Cómo llegué tan bajo como ser humano, como ser moral que yo soy? ¿Cómo logré llegar hasta ese punto, ¿no? Y que te cause esa angustia dentro de ti, y que esa angustia te provoca no volverlo a hacer. Totalmente, te decía, vas en el camino de la vida como el promedio de la gente, van hacia el pecado, ahora van a ir hacia la santidad de Dios. O sea, es un arrepentimiento, no es un giro de 360 grados, porque irías hacia donde mismo. Es un giro de 180 grados. El remordimiento es un giro de 90 grados,
te deja casi en el arrepentimiento, pero no llegas a tal punto. Entonces, ahí empieza la verdadera cristiandad. Y el precursor número uno, con todo respeto, no es Russell, no es los que mencionamos, no es la doctrina papal, no, es Cristo. Uh-huh. Cristo es el que viene a dar su doctrina, su enseñanza, y lo vemos aquí en el Sermón del Monte, hablándole en el capítulo 5, cómo ya está dando sus enseñanzas, ¿no? Ella empieza diciendo: dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación; dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad; dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados; dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia; dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios; dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí está plantando un cambio de temperamento en el ser humano, ¿no? Sí, para los radioescuchas, ¿no? Esto, hermano, yo quisiera poder generar algún tipo de puente para los que nos están escuchando, que seguramente ya también han escuchado este tipo de cosas, ¿no? Jesucristo fue a las aguas, bautizó, empezó su ministerio, mandó al arrepentimiento, pero el problema es, ¿no?, que de acuerdo a lo que se ha hablado de la iglesia, es que parece ser que esa iglesia que Cristo de alguna manera empezó a construir a través de su poder, pues no se parece mucho la iglesia de hoy a esa iglesia que se construyó precisamente en el arrepentimiento, en la misericordia, en la gracia. ¿Por qué hay ese desfase si se supone o si creemos que es la misma iglesia? Y aquí quiero ir por eso al punto, hermano, de cuáles son las características por las cuales Jesús y sus apóstoles fundaron esta iglesia. O sea, ¿cuál es lo sustancial de la iglesia para que el radioescucha, cuando esté, digamos, en la búsqueda de Dios, pueda percibir: mira, esta iglesia sí tiene un origen apostólico? Porque quiero ser claro, radioescuchas, ¿no? Las iglesias, y tendría que ser su convicción primera, es ir al origen apostólico, no ir, por ejemplo, la autoridad que yo pueda tener o que pueda poseer a través de los decretos imperiales, a través de la religión organizada, sino ver el origen apostólico, porque ciertamente Jesús, entendiendo que hizo su ministerio, dio su vida, resucitó, delegó esta autoridad a los apóstoles. Pero ¿cuáles son esas cosas sustanciales? Ya nombró algunas, pero si pudiera el radioescucha decir: yo quiero buscar a Jesucristo realmente, pero lo que me muestran todas estas iglesias o estas congregaciones, todas esas asambleas, es no el origen apostólico, sino más bien son desvirtuaciones del origen apostólico. Pues yo creo que hay una palabra más que un concepto, es la verdad. Estamos en el camino de la verdad, no de nosotros, de la verdad divina. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, nosotros creemos en Cristo como la verdad de Dios, el Dios encarnado, revelándose a la humanidad y dándonos sus enseñanzas como aquello que es la ley de Dios. Uh-huh. ¿Y dónde empieza eso? Pues si pudiéramos hablar del nacimiento de la iglesia, tendríamos que ir a Hechos, al libro de los Hechos. Ya hablamos dónde nace desde mi percepción. Podríamos hacer entonces la distinción de dónde nace el cristianismo, pero también que no es lo mismo que nazca la iglesia, aunque están vinculados íntimamente, pero yo creo que el cristianismo nace anterior a la iglesia, ¿no? La iglesia ciertamente hay un momento concreto y es el punto donde usted va a tocar, ¿no? Sí, el cristianismo, obviamente, ya lo mencioné, nace con el precursor. Uh-huh. Pues, por cierto, vamos a ponerlo así, etiquetado por Dios como el Cristo. Okay. El enviado de Dios. Ahí nace el cristianismo. Ahora, Jesús, entre todas sus enseñanzas y entre todos sus milagros y todo lo que hizo alrededor de estos hombres y mujeres, porque la cristiandad
no fue oculta. Fue a los ojos de cientos, si pudiera atreverme a decir miles de personas, ¿no? Simplemente cuando Jesús hizo sus milagros nunca los hizo en lo oculto. Muchos lo vieron, muchísimos, no solo los apóstoles. La gente propia y la extraña se daba cuenta del poder divino, ¿no? El Sanedrín, los grandes religiosos de aquel tiempo se dieron cuenta de eso, ¿no? Aún los extraños como los romanos, los griegos y toda la gente de aquel tiempo del mundo llamado grecorromano pudieron darse cuenta del poder divino de Dios en Jesús. Entonces el cristianismo nace ahí con Cristo, ¿sí? Ok, vamos a una pausa. Regresamos a su programa. Quédense, Palabra de Vida. Pues mucha candela en la mesa por este tema tan apasionante, ¿no? Que es la iglesia. Yo creo que esto es tan apasionante no solamente porque somos cristianos, sino porque ha tenido un impacto a lo largo de la historia, ¿no? Occidental y oriental, la iglesia como tal, que es totalmente indisoluble, ¿no? A nuestra genética, digamos, social, ¿no? Entonces, hermano, ¿dónde inicia este cúmulo de personas que se llamaban cristianos, ¿no? Que, como habíamos dicho, el cristiano fue incluso acuñado como una forma despectiva, ¿no? Ni siquiera la iglesia primitiva se consideraba a sí mismos cristianos, sino que fueron nombrados, ¿no? Sí, fueron, pues ahora sí les pusieron el título, ¿no? Y de hecho Lucas lo describe así, ¿no? En el capítulo 11, creo 26. Pero yo quisiera hablar un poquito más de eso que tú comentas, que muy ciertamente estamos hablando de dónde nace la iglesia o en qué momento se cree que nace la iglesia, como hasta hoy la conocemos, aunque más desvirtuada hoy, más distorsionada por muchas razones, culturas, ideologías. Se dice que cada 2 minutos nace una nueva idea sobre la condición divina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la iglesia se consolida como tal, no cuando Lucas menciona que se llaman cristianos por primera vez, sino más bien en el Pentecostés, ¿no? Con la participación de Dios en su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, como el ser divino que viene a consolidar lo que Cristo inició. El cristianismo nace con Cristo, sin duda alguna. Ahí nace Cristo, se bautiza y empieza a predicar y arrepentidos y empieza a juntar a la gente, a hacer milagros y muchas cosas. Pero Jesús fue muy claro en dar algunas indicaciones a los primeros seguidores, ¿no? Y lo vemos en Hechos capítulo 1. Y estando juntos, dice el verso 4 del capítulo 1 de Lucas, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y Jesús les toca, no, les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que Dios pone en su propio poder. ¿Sí? Y luego viene la ascensión de Cristo. Y bueno, y luego empiezan a orar y empiezan a tener, y la primera idea humana fue cuando designan a un apóstol, ¿no? Y todavía no participaba directamente el Espíritu Santo, y ahí estaban en Hechos capítulo 2 cuando asignan, creo, a Matías. A Matías, exactamente. A Matías, había otro, José, creo, y Matías, y echaron suerte según la tradición, la cultura judía, echaron suertes y sale Matías, ¿no? Y Matías desde ahí, después ya no se sabe ni quién fue Matías, ni nada de nada, no se sabe nada de Matías. De hecho hay un debate si
quien piensa que Matías es el que sustituye a Judas o Pablo, ¿no? Está vigente ese tema. Pues bueno, yo coincido contigo. El otro día comentabas aquí en cabina que pues para ti y para mí también era Pablo, ¿no? Uh-huh. Porque de Pablo se ve el proceder de Pablo, ¿no? Pero volviendo al tema de la iglesia, entonces viene Hechos capítulo 2, donde viene, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y ahí viene Hechos capítulo 2, y viene cuando llegó, en el Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ahí estaban juntos, ¿no? Unidos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y como que el Espíritu Santo viene a consolidar la obra de Cristo, ¿no? La obra de Cristo fue completa en la cruz, y ahí está el cristianismo con Cristo. Pero luego, como iglesia, consolida el Espíritu Santo, como pues dicho de la Escritura dice que somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, ahí en Efesios, ¿no? Entonces, aquí viene el Espíritu Santo y cae sobre los primeros cristianos. Si pudiéramos decir cristianos, porque creyeron en Cristo, siguieron a Cristo, caminaron con Cristo, vieron los milagros de Cristo, escucharon a Cristo, comieron con Cristo y vivieron con Cristo 3 años a 3 años y medio aproximadamente. Y entonces pudiéramos decir que ellos eran los primeros cristianos, porque Cristo era el precursor del cristianismo. Y yo insisto en que sigue siendo el precursor hasta hoy, ¿no? De ahí pues que pueden salir ideas, ¿no? Que pues bueno, tantas ideas humanas. Finalmente, ideas. Y una de ellas que es muy popular y hoy más que nunca, ¿no? Fíjese, hermano, que he estado en este momento, en estos par de meses, estudiando mucho las cuestiones de los evangelios hipnóticos, sus comparaciones, sus desarrollos narrativos, ¿no? Sus géneros, llamaban biografía antigua, ¿no? Y algo me pareció bien interesante, ¿no? Es el hecho de que el Pentecostés es tan clave en un pasaje que se ha utilizado para distorsionar, desde mi punto de vista, ¿no? Para distorsionar lo que viene siendo la primacía de Jesucristo sobre la iglesia. Y específicamente en Mateo 16, capítulo 13, del 13 al 20, ¿no? Porque popularmente hay muchos hermanos, ¿no? Que no precisamente son evangélicos, han creído esto como la cúspide, ¿no? Como la primacía de una figura como fue el apóstol Pedro, que en efecto, la Escritura, a ver, si uno escucha, por ejemplo, los padres apostólicos, San Irineo de León, por ejemplo, el mismo Clemente de Roma, el mismo Eusebio de Cesarea, etcétera, vemos que hay hay algo muy significativo cuando hablan de Pedro, pero también de Pablo. De hecho, a la sede de Roma le decían la sede de Pedro y Pablo, ¿no? Porque eran, por decirlo así, los dos apóstoles, uno de los gentiles y otro de los judíos. Pero quiero atender esto rápido, hermano, porque es bien importante entender que la cabeza es Cristo y que la interpretación de este pasaje no socava lo que se ha creído por siempre, ¿no? O por lo menos voy a ser más puntual, lo que se creyó dentro de la iglesia primitiva. Dice así, 13... Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, o sea que tú eres roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego los ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo. Lo importante de esto, hermano, es que, a ver, muchos evangélicos que yo conozco huyen de cuando se le dice a Pedro: sobre esta roca fundaré mi iglesia. ¿Por qué huyen y por qué invito a que no huyan sobre esto? Porque el hermano está ejemplificando y desarrollando
en el Pentecostés, porque Pedro, a través de su predicación, es la roca. Ahora, algo bien importante, lo de atar y desatar no era una prerrogativa exclusiva a Pedro. Ya se le había dicho a todos los discípulos que tenían la capacidad, ¿no?, a los discípulos de atar y desatar. Y el tercer elemento son las llaves del reino. Pues, ¿qué pasó en el Pentecostés, hermanos? Pasó de que se abrió el cielo. ¿A través de dónde? A través de la predicación de Pedro. Entonces, yo lo que quiero recalcar aquí, que la iglesia inicia, es cierto, como un personaje como Pedro, como su roca, pero que no es la concepción que se ha creído popularmente, ¿no?, de que Pedro es el vicario de Cristo, sino más bien considero, hermano, que es la predicación del Pentecostés lo que abre el cielo por el poder del Espíritu Santo. De hecho, Pedro, cuando muere, se dice que dijo: yo no puedo morir como el maestro, a mí póngame botado. Exacto. O sea, ni siquiera él se quiso comparar a Cristo en lo mínimo. Cuando le quisieron besar la mano allá en Hechos 12, ¿verdad?, dijo Pedro: ¿por qué me besas la mano? Yo soy hombre igual que tú, no soy divino. En él entendía que no había divinidad en él. Él entendía perfectamente que él había creído en el divino, en el Creador, en el Dios Todopoderoso. Él no se atribuyó ningún poder, a pesar de haber hecho tantos milagros como los hizo el apóstol Pablo. Pero bueno, es otro tema el de los milagros, porque los milagros vienen a consolidar la fe de los primeros cristianos, ¿no?, de la iglesia primitiva. Pero sí es cierto, ¿no?, en el Pentecostés con Pedro, ¿qué hace un creyente de Cristo? Pues predica a Cristo. La predicación de Cristo. Exalta a Cristo, ensalza a Cristo. Nunca dice yo, siempre dice es Cristo. Y él nunca se adjudica nada, en lo mínimo. Pedro entendía perfectamente que como tú, como los que estamos aquí en cabina, pecador igual que todos, y con limitaciones humanas, con una finitud, no infinito, sino finito. Entonces Pedro dice: no, yo lo que tengo te doy, yo tengo fe en Cristo y levántate en el nombre de Jesús. Pero nunca dijo: levántate porque yo soy el iniciador, el precursor. Nunca dijo: levántate porque yo soy la roca, soy la llave, a mí se me dio. No, él nunca dijo eso. Él siempre le adjudicó todo y le dio honor y la honra a quien se la merece, y es pues Cristo, pues. Entonces él, como Pablo y como todos los apóstoles, nunca se adjudicaron nada. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y si muero, pues para Cristo muero y gano. Nunca se adjudicó Pablo nada hacia sí mismo, ¿no? A pesar de que no había una competencia entre quién hacía más y quién hacía menos. Más bien, yo creo que Dios, en su gran amor hacia la humanidad, entendió el radicalismo que existía en Pedro, y no es que no le haya podido cambiar ese radicalismo. Pedro se resistía a predicarle al gentil, a los que no eran judíos. Él inclusive en el lienzo, cuando baja del cielo y dijo: Pedro, mata y come. No, Señor, yo no puedo matar, nunca he comido algo impuro y jamás llames impuro lo que yo ya purifiqué. Anda, bájate porque van a venir por ti, vas a ir allá a la casa de Cornelio y ahí vas a ver. Y ahí Pedro se dio cuenta que el evangelio no estaba exclusivo para los de Jerusalén, para los judíos. Ciertamente no entendieron en primero Jerusalén, vayan y prediquen a todo Jerusalén, todos los judíos, Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Pedro jugó un papel importante en Jerusalén, Pablo jugó un papel importante hacia afuera de Jerusalén. Entonces, se dice que era el apóstol de los gentiles, ¿no? Así es. Y él lo dijo claramente, ¿no? Entonces, pero la iglesia nace, creo yo, o bueno, tiene su reconocimiento humano
a partir del Pentecostés. Claro. Y con la participación directa del Espíritu Santo de Dios. Como el protagonista. Y el iniciador. Y fue en Jerusalén. No fue en Roma como me hicieron creer a mí de niño. No fue en Roma. Antioquía no fue ahí. No fue. En Antioquía fue la segunda iglesia, ¿no? Aquí lo vemos en la historia de la Biblia. Y cualquier Biblia dice lo mismo. Así es. Entonces, ahí nace la iglesia. ¿Qué hace una iglesia? Pues predica. ¿Qué invita la iglesia al oyente? Pues predica a Cristo, porque esa es la idea, como dijo el que redacta el libro, el que escribe el libro de la predicación eficaz, el Dr. Grain, dice 3 principios, no 3 cosas que se persiguen en la predicación. Primero, exaltar a Cristo, lo hizo Pedro. Ahí está, exaltando a Cristo. Segundo, persuadir a los que están oyendo de Cristo, que se arrepientan. Y tercero, ayudar a los que están oyendo, que ya están en Cristo, a que crezcan en Cristo, a que crezcan, ¿ok? La predicación debe de llevar estas intenciones muy claras, ¿no? Exaltar a Cristo, ganar almas para Cristo y ayudar a los que están escuchando, que ya están en Cristo, a que crezcan en Cristo. Esas tres ideas se deben de perseguir en cada mensaje. Así es. Fíjese, hay una pregunta muy interesante de la hermana Jimmy Martínez que estaría bien comentar, ¿no? Dice, ¿qué diferencia hay entre cristianismo y cristiandad? Ya que algunos países se catalogan como cristianos, pero distan de sus comportamientos. Una pregunta muy oportuna. Yo creo, y ahorita le dejo el micrófono al hermano para que también lo desarrolle. La cristiandad es la característica del cristiano, ¿no? Que no necesariamente hablamos de una característica virtuosa, ¿no? Sino más bien de una característica incluso superficial. Por ejemplo, un estilo político particular, un arte particular, una forma de vestir particular, una moral particular, un derecho particular, una eclesiología particular. Eso podemos hablar como cristiandad. Y el ejemplo más concreto de eso lo fue la iglesia medieval, la iglesia católica medieval. O también podemos verlo ahora en el Kremlin, ¿no? Con la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? También hay una cristiandad ahí, porque cristiandad es la cualidad de una sociedad cristiana, ¿no? Básicamente eso, que no necesariamente es cristianismo, porque el cristianismo con su sufijo ismo quiere decir que Cristo tiene que, digamos, adentrarse a lo más profundo, no a la superficialidad, sino a lo más profundo, a todos los órdenes en los cuales el ser humano se desenvuelve e interactúa. Cristiandad, entonces, es una cuestión más política, más sociológica, y cristianismo es una cuestión puramente espiritual, o en teoría debería serlo, ¿no? Debería, porque el cristianismo es cuando Cristo se establece en el interior de un ser humano, ¿no? Un ser humano que deposita su confianza, su esperanza en Dios a través de Cristo, ¿no? Y el poder de Dios obrando a través de Cristo y el Espíritu Santo moviendo a hacer cambios pertinentes, cambios éticos, morales, con un estándar muy alto y con una esperanza de vida eterna con Dios, ¿no? Eso es lo que yo creo, el cristianismo, ¿no? Hombres y mujeres que no solamente tienen fe en Dios a través de Cristo, sino que se entregan a Cristo de una manera tan profunda que si hacían algo, hacen lo que dice la Escritura en Efesios: el que robaba, ya no robe; el que tomaba, ya no tome; el que me andaba con chismes, déjese de chismes y hable lo que es para edificación del que te está escuchando; y el que no trabajaba, póngase a trabajar para que comparta con el que padece necesidad. Y eso es cristianismo, cambios de vida. El cristianismo no es una religión. Religión etimológicamente significa costumbres y tradiciones. Dios no es un Dios de costumbres y tradiciones. Dios es un Dios vivo
y viviendo en el corazón de aquel ser humano, ¿no? Y es algo que el ser humano no alcanza a comprender, como muchos hasta hoy no comprenden cómo es que Jesús estaba en el vientre de María, ¿no? Y no lo alcanzan a comprender porque la comprensión humana está limitada, ¿no? Y entonces yo mismo, alguna vez, como en mi desesperación por sentir a Dios, yo tocaba mi pecho y le decía, ¿estás ahí adentro? Y estás adentro, o sea, ¿cómo le hiciste para entrar dentro de mí? Porque ha habido cambios importantes en mi vida, en mi actitud, en mi carácter, en mi hablar, en mi conducirme, y yo no lo puedo hacer por mí mismo. Lo intenté muchos años y nunca lo logré hasta que entiendo que me rindo a ti, y entonces estos cambios, ahora me gozo y puedo llorar porque te siento dentro de mí. Y así cosas como esas es cristianismo, ¿no? Cristianismo, cambias la manera de ver la vida, cambias la expectativa de vida, cambias tu vocabulario, cambias lo que oyes, cambias lo que piensas, cambias tu manera de vestir, tu manera de actuar, todo es integral, hay un cambio total en tu vida, ¿no? Obviamente es gradual, no es como que llegó la lámpara de Aladino, lo tallaste y dime 3 deseos, ¿no? Y cámbiame todo mi carácter. No es así. Esto es gradual, es el proceso de la santificación. Como dice Pablo, ¿no? Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la culminará hasta el día de Jesucristo. Estamos todo el tiempo sufriendo cambios. Y eso es cristianismo. Estamos madurando, estamos creciendo, estamos a prueba y error todo el tiempo, ¿no? Pero vale la pena creer en Cristo y entregarle su corazón a Cristo. Pero regresando al tema de la iglesia, podemos ver en Hechos capítulo 6, para quienes... y para continuar, para terminar nada más para diferenciar entre cristiandad y cristianismo, pues yo creo que cristiandad es el que cree que cree, pero no se entrega. Es como lo dice Timoteo, ¿no? En una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de barro y de madera, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Jesús lo dijo en la parábola de la cizaña, ¿no? Fue a sembrar el Señor, al otro día vienen los apóstoles y le dicen, maestro, ayer fuimos a sembrar trigo y hoy amaneció cizaña. El enemigo vino, y así dice la escritura, el enemigo vino y sembró la cizaña. ¿La arrancamos? Dijo Jesús, no, déjalos que crezcan juntos, ¿no? Porque si arrancas la cizaña puede que te traigas también el trigo. Pero en el día del juicio, dice, ahora sí, ahí sí van a arrancar la cizaña, la atan y se va al lago de fuego, ¿no? Entonces, pues sí, quiero decir algo que me duele, pero es real, ¿no? Y lo hemos platicado aquí en cabina. No todo el que está en la iglesia cristiana es cristiano. Yo creo que muchos que estamos en la iglesia cristiana vivimos una cristiandad. No vivimos el cristianismo. Para diferenciar entre cristianismo y cristiandad, ¿no? Ahí dice, ¿no? Cristiandad se refiere al conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Sí, religión, volvemos a entender, tradiciones. Vas a la iglesia por tradición. Te paras y cantas y por tradición. Puedes hacer algo por tradición, por costumbres. Como en lo cultural, ¿no? Acabamos de celebrar el 10 de mayo, ¿no? Uh-huh. Es costumbre, una tradición. Le viene el 14 de febrero, celebramos otra tradición, otra costumbre. Viene el Día de Muertos y otra tradición y costumbres. Y eso es religión. Y el cristianismo no es religión. El cristianismo es un estilo de vida, diferente al que el promedio de la gente vive. Es un Noé en este tiempo, ¿no? Hombres justos, rectos, temerosos de Dios, hombres que tratamos en lo más posible entregarnos de la manera más profunda al camino del Señor. Pero bueno, vamos a seguir un poco con la cuestión de la iglesia. Vamos a brincarnos de Hechos 1-2, cuando llega el Espíritu Santo, y vamos a Hechos 6, donde se eligen a los 7 diáconos, ¿no?
Y bueno, luego viene el arresto de Esteban y luego la defensa de Esteban, que un sermón que declara Esteban y muere. Luego viene Hechos 8 y dice así, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, y aquí ya habla de la iglesia. De hecho, la iglesia la menciona la Biblia, ¿verdad? Y que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se mantuvieron en Jerusalén. Pero todos los que habían sido, desde la predicación de Pedro hasta esta fecha, y fueron esparcidos. Fueron arrojados por toda Samaria, Judea y Galilea, y por todos lados, ¿no? Dice, y el hombre piadoso llevaba a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, todavía no se convertía el apóstol Pablo, aquí era Saulo de Tarso, asolaba la iglesia, los golpeaba, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Y luego viene la conversión de Pablo en el capítulo 9. Pues bueno, ahí vemos cómo va el desarrollo de la iglesia, cómo va creciendo, cómo va pues cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Y luego finalmente llegamos al 11, ¿no? Al 11:9. Ahora bien, dice aquí, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, lo acabamos de ver en Hechos 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, todavía no se abría el evangelio para el gentil, para el que no era judío, ¿no? Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Una conversión ahí. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, no en Roma. Aclaro esto, Digo, déjame alzar esto, no exaltarlo, ¿no? Estaba en Jerusalén la iglesia, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, les hizo una invitación a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era, no a Pedro, otra vez, al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, pues más hacia el norte, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, aquí está, se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, si podemos entender que un cristiano es vamos a decirlo así, como alguien lo dijo, como un Cristo pequeño. Un cristiano es un ser humano que trata de imitar el carácter de Cristo, la actitud de Cristo, la fe en Cristo. Un hombre nacido por gracia, caminando en esa gracia, viviendo en esa gracia, poniendo una mejilla cuando te dan una bofetada. Cuesta mucho trabajo. No. Adelante, vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, ya regresamos a su programa Palabra de Vida, y bueno, casi estamos llegando al final del programa.
Y la verdad ha sido muy emocionante tocar estos temas tan profundos, ¿no? Y yo quisiera regresar rápidamente, ¿no? Para ir cerrando con mi participación, ¿no? Porque yo aventé una pregunta al principio y dije, bueno, hay gente que nos está escuchando, hay radioescuchas que están del otro lado y que a veces quisieran ellos conocer a Jesucristo, ¿no? Quisieran poder reconciliarse con Dios, volver al camino, ¿no? Volver a tener a un padre, ¿no? Y a ver, yo aquí hago una crítica, digamos, autocrítica, ¿no? Yo como evangélico, porque creo que la iglesia ha perdido la simplicidad de su predicación y ha hecho tan compleja el acceso a Dios que limita y que en el caso más extremo, pues, excluye a las personas que quieren conocer a Jesús. Y es que el mensaje es tan sencillo y tan simple, tiene mucha simpleza, nada más que nuestras construcciones teológicas lo han creado, digamos, lo han creado tan sofisticado que necesitas a lo mejor estudiar una licenciatura en teología, tal vez, ¿no? Pero la verdad es que yo me quiero enfocar en la predicación de Pedro, porque ahí fue la predicación donde se abrió el reino de Dios, ¿no? La iglesia es una extensión del reino de Dios. Y cual, no voy a leer toda la predicación de Pedro porque es extensa, pero quiero resaltar algunos puntos. Y estos puntos, radio escuchas, son los elementos para los cuales tú te puedes agarrar y a través de esos puntos, como si fuera un lente, ¿no? Como si fuera una lupa, identificar dónde se está predicando el verdadero evangelio. Porque el evangelio no es moralismo, no es simplemente me tengo que portar bien, eso es cargar, eso lo puedes hacer dentro del budismo, lo puedes hacer dentro de diferente otro tipo de confesión religiosa, ¿no? Tampoco es digamos, la espiritualidad trascendental, ¿no? Porque eso lo puedes hacer con un espiritista fácilmente. Hay elementos sustanciales y yo quiero entonces enumerar. El primero de la predicación de Pedro es: hay un juicio, ¿no? Empieza su predicación así: hay un juicio. Ese juicio, tal como lo recoge de Joel, se le llama el día del Señor. El día del Señor es una cuestión donde viene a castigar el mal, viene a castigar la perversidad del hombre, porque tú y yo somos perversos. En primera instancia. En segunda instancia es que hay un varón aprobado por Dios, por el cual podemos invocar su nombre y poder ser privados de ese juicio, ¿no? Y su nombre es Jesucristo. Después el apóstol Pedro va a ir justificando por qué Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Rey de Israel. Él va a decir porque fue un varón perfecto, fue un varón justo, pulcro, bondadoso, porque murió por nosotros, ¿no? En la cruz. Pero si fuera poco, a ver, aquí es lo que siempre he dicho, si se hubiera acabado allí el testimonio de Pedro, la verdad el cristianismo sería uno de las más. Es más, yo siempre he dicho que si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido la religión más pagana que haya existido en la faz de la tierra. Y después el apóstol Pedro, por esa misma razón, dice que este Cristo resucitó, y la resurrección de Jesucristo fue el señal de que fue aprobado por Dios su sacrificio. Y en digamos, ya creo que bueno, el quinto elemento habla de que es por medio de ese Jesucristo de que somos privados y somos excluidos del día de la ira del Señor, y que creer e invocar ese nombre nos va a dar una nueva vida y una nueva relación con Dios, ahora por medio exclusivamente de su Hijo. Y que esta relación con Dios, y con esto acabo porque es la culminación, va a haber dos cosas. El primero, va a haber una confesión pública, que le podemos decir bautismo. Podemos decirlo así: bautismo es la confesión pública, donde digo que le digas al mundo: yo creo en Jesucristo como mi único Salvador. Amén. Y segundo elemento, y con esto voy a concluir para darle pie al hermano, es una vida comunitaria, como Jesús vivió una vida comunitaria con sus discípulos, porque dice también después en ese mismo capítulo que compartían todo, el pan, el vino, compartían todas sus posesiones. Si hay estos rasgos en la iglesia, si tú encuentras una iglesia que predica estos elementos, es una iglesia bíblica, es una iglesia apostólica, llámese como se llame. Pero si vienen contigo y dicen: ¿quieres ser feliz? O si vienen contigo y dicen: mira, aquí te presento que esta es la organización de Jehová, o el dinero. Si no hay estos elementos, radioescuchas, es una iglesia de Satanás, y que va a chupar tu alma y va a ser una consecuencia mucho peor en tu vida. Hermano.
Sí, pues a lo largo de la Escritura podemos observar cómo Jesús, al encuentro con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido entre lo que es el nacimiento, pregunta: ¿cómo voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y hablaba de agua, del lavamiento a través de la palabra, el lavamiento del alma, del pensamiento, a través de toda la vida del hombre, ¿no? El agua es la palabra de Dios, la que purifica el corazón humano, la que nos regenera, nos va regenerando. En la medida que lo leamos, en la medida que creamos lo que dice la Escritura, nos va cambiando. Ahora, Jesús también nos hace una invitación muy puntual, ¿no? Dice Jesús, hace una invitación: el que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces Jesús no forza a nadie, no obliga a nadie a creer en Él, ni a estar con Él, ni a vivir para Él. Él nos invita a toda la humanidad. Timoteo dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios, pero ahora no todos nos vamos a esa verdad, a la verdad de Cristo, ¿no? A Cristo es la verdad. No todos nos acercamos ahí, y entonces entran lo que dice la primera carta de Timoteo. A ver si lo quiero leer, o me lo sé de memoria, pero quiero leerlo. En la primera carta de Timoteo, que es el capítulo 4. Sí, bueno, se las debo, no lo recuerdo ahorita, pero habla de la doctrina perversa, no diabólica, ¿no? Y el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos habrá espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que es lo que decías hace un momento, que van a persuadir a que nosotros, los cristianos, o los que hemos creído en Cristo y los que cargamos nuestra cruz, porque estamos en la cruz de Cristo, crucificados nuestros pecados ahí, entonces ahí van a venir hombres perversos, y Jesús lo dijo, ¿no? De entre ustedes mismos va a haber ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos van a arrebatar y les van a engañar y les van a decir muchas cosas, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está, ¿no? Es 1 Timoteo 4:1. Sí, yo andaba tan así, aquí ya estaba yo en la cita, pero no lo encontré. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y van a prohibir cosas de casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es eso, la iglesia se ha diluido, porque si bien se dice que los primeros cristianos decían: estos hombres que trastornan el mundo entero. Obviamente, pues son tiempos muy diferentes. Si hoy vemos tanta atracción por las cosas materiales, tal vez que en aquel tiempo no había tantas de esas cosas que atraían al hombre, ¿no? O que atraen por lo material. Comodidades, no había tanta psicología como ahora, ¿no? No había tanta humanidad, bueno, no había tantas cosas como hoy. Y entonces sí es cierto, ya había prostitución, pero yo creo que estaba más, aún ahora en nuestros tiempos, yo mucho me recuerdo, tú eres joven, pero yo me recuerdo que pues allá en mis tiempos de juventud, de los 15 años, había quienes enseñaban, bueno, Marilyn Monroe, ¿no? Que es la primera que tenía las piernas, fue un escándalo, ¿no? Social. Y ahora, pues, no, hombre, ahora es tremendo, ¿no? A través de esto, los niños de 10 años pueden ver, la pornografía está a su alcance a los 9 años, ¿eh? Y por si no buscan, se las envían por el Face, por el TikTok, por todas las redes sociales. Es un atacar la mente humana. Y ahora, todas esas cosas, ¿no? Y la iglesia es diluida. La iglesia se relaja.
La iglesia ya no quiere predicar a Cristo, la iglesia no quiere vivir las doctrinas apostólicas, la iglesia se apena ahora y la iglesia ahora está tan interesada en evangelizar a los evangelizados, como dijo el libro de la Reforma, que en lugar de ir a evangelizar a los que no están evangelizados, estamos evangelizando o nos están evangelizando a los que estamos en la iglesia. Estamos distrayéndonos, sí, distrayéndonos, sí. Hay actividades propias de la iglesia como tal, como lo que conocemos ahora, pero sí tenemos que no olvidar que nosotros estamos para levantarnos y predicar como Pedro, como Pablo, como Juan, como Andrés, como Esteban, y a declarar a Cristo. Si Cristo verdaderamente vive en nosotros, y como dijo Pablo, Cristo, ya no vivo yo, y ese es cristianismo, mas vive Cristo en mí, y las cosas viejas pasaron, y he aquí con Cristo en mí, ahora todas las cosas de mi vida, de mi ser, todas son hechas diferentes, nuevas, dice. Es un nuevo vivir en Cristo. La cristiandad, la iglesia que cree estar en Cristo y no ha renunciado a sus pasiones y deseos pecaminosos, pues es otra cosa, no sé qué será, pero no es cristianismo. Sí, iglesias peleándose, iglesias dividiéndose, iglesias con elitismos, iglesias donde si tú no eres de mi condición económica, pues, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pero ya en la condición de estar juntos como hermanos, elitismo espirituales, no eres tan espiritual como yo. Sí, exactamente, ¿no? Y a veces muchas iglesias en la murmuración y los espíritus engañadores de demonios, de doctrinas, se incruscan ahí y están tan distraídos en esa condición de vida que pasan los días y los meses y ellos pareciera que están caminando alrededor del desierto 40 años y pasan 2 años, 3 años y ¿qué? Pues siguen siendo los mismos. Ni crece ni decrece y se están ahí lastimando, ¿no? Uno con otro, y dejó de vivir la esencia de la predicación apostólica, dejó de vivir en Cristo y para Cristo. Y lo que antes era basura sigue siendo basura, no como Pablo que dijo, todo lo que yo tenía antes para mí, ahora ya es basura, todo eso no sirve, no tiene ningún sentido todo eso. Para mí el vivir es Cristo y si muero, gano. Así es. Entonces ya no hay esos Pablos, no estamos en esas condiciones, no sé qué nos está pasando a la iglesia y me duele porque yo estoy ahí en la iglesia, ¿no? Yo lo que podría decir sobre esto es, hay que regresar a las fuentes primarias. Exacto. ¿Y dónde está la fuente? La iglesia que se cree iglesia de Cristo es la Biblia. Porque es la enseñanza apostólica. Totalmente. Es la verdad de Dios. Es lo que Dios, y no es toda su revelación, creo yo, es lo que Dios nos ha querido revelar al ser humano. Sí, lo dice el mismo Evangelio de Juan, ¿no? Que hay cosas que no fueron escritas porque no habría, digamos, ni espacio y tiempo, o sea, no habría libros que pudieran... No, y otra cosa que dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Precisamente en Juan 3. Oye, Nicodemo, si te explico las cosas terrenales y no me las entiendes, pues si te explicara las celestiales, menos. Aún así, hermano, creo que el Evangelio es simple. Es para los pobres, para los excluidos. Es para aquellos que, a ver, uno lo puede catalogar como gente no tan inteligente. O sea, el Evangelio es tan simple y por eso quise enumerar esos elementos que veo en la predicación de Pedro, porque la iglesia debe de regresar a eso y debe dejar de construir a partir de sus maquinaciones, a partir de sus inventos, a partir de sus proyectos meramente humanos, ir a la fuente, o sea, dejarle a Dios, como dice la misma Escritura, el crecimiento, ¿no? Pues yo creo que la iglesia está perdiendo el tiempo en el momento en que ya no atiende la indicación de Mateo, ¿no? De 28. Exacto. Vayan y hagan discípulos. Entonces, un cristiano maduro se nota en que se multiplica como el búlgaro. Como el búlgaro. Un niño recién nacido no puede tener hijos. Y un niño espiritual recién nacido, aunque sea adulto, y si no se reproduce en otro cristiano,
pues no está listo, no es tan pequeño todavía, que no ha entendido el ir y hagas discípulos y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Cristo enseñó, y he aquí la promesa de Dios en la vida del hombre que hace eso. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí termina Mateo con su evangelio, ¿no? ¿Y qué es? Que la iglesia está olvidándose de eso que tú dices que es práctico, es sencillo. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Alguien dijo, aquí creo que oía a mi hermano Julián, o en la iglesia, no puedes dar lo que no tienes. Así es. No puedes dar lo que no tienes. Si yo te pido 100 pesos y los tienes, puedes que me los prestes o me los das. Pero si tú no tienes el Cristo crucificado, el Cristo dentro de ti, el Cristo en tu mente, alma, corazón, en todo tu ser, pues ¿qué das? No das. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Y es una tristeza. Sí, bueno, pues, la verdad, creo que el Espíritu Santo, a partir de este tipo de programas, de temáticas, a partir de las iniciativas de otros que están haciendo posible todo esto por la providencia de Dios, pues nos pone un desafío para poder explorar, digamos, el origen, ¿no?, apostólico, y desarrollarlo, alcanzar a las personas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, hermano. Pues, igual unas palabras para despedirse de los radioescuchas y de la gente en Facebook, por cierto. Pues al que no está en Cristo, atendiendo la predicación de Pedro, arrepiéntanse y vayamos a Cristo todos. Al que ya está en Cristo, no se quede en pañales espirituales, crezca en Cristo, crezcamos en Cristo. Como dijo Pablo, dejemos de ser niños cuando ya somos adultos. Actuemos con sabiduría, con prudencia, con honestidad, con valores y principios bíblicos, creyendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y entregándonos a Dios. Yo lo escuchas que esta vez nos acompañó, les puedo decir, aférrate a esa predicación de Pedro. Aférrate, y si en algún momento te nace buscar esa comunidad donde te presente al verdadero Dios, ten en cuenta esa predicación. Bueno, Radio Escuchas, ha sido un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Gracias a Radio Vida por permitirnos llevar esta palabra, ¿no?, este programa Palabra de Vida, la Escritura, la Palabra de Dios, ¿no? Y ha sido todo un placer. Le doy gracias a Dios por este momento. Y bueno, nos vemos la próxima semana, si así Dios quiere. Quédense aquí en Radio Vida. Hasta pronto.